Imagínese, por un momento, estar parado en una colina, rodeado de miles de personas, cada una con sus propias cargas, sus propios miedos, sus propias historias. Una sola figura se alza ante ellos, tranquila, serena, un faro de luz en medio del caos. Esta figura pronuncia palabras que, aunque simples, tienen un peso que reverbera a través del tiempo, trascendiendo siglos de experiencia humana. No promete riquezas ni gloria, sino que ofrece algo mucho más profundo, paz. Jesús, el humilde Maestro de Nazaret, compartió una sabiduría que aún resuena en los corazones de millones. Sus enseñanzas, profundas pero simples, han transformado vidas a lo largo de generaciones. En un mundo que busca constantemente significado, consuelo y respuestas, sus palabras siguen siendo una luz guía. Pero, ¿qué pasa si la clave de la verdadera paz interior está escondida a plena vista, esperando que la descubramos a través de sus lecciones eternas? Embárcate en un viaje a través de 10 profundas lecciones de Jesús, cada una de las cuales es un paso hacia la paz interior que muchos de nosotros anhelamos. Estas lecciones no son solo enseñanzas, son claves que abren una comprensión más profunda de la vida, la fe y la serenidad que solo Él puede ofrecer. Desde el momento de su nacimiento, la vida de Jesús fue una paradoja que el mundo todavía lucha por comprender. Nacido en un pesebre humilde, rodeado del entorno más ordinario, su entrada al mundo desafió las expectativas de grandeza y riqueza. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, decidió venir no con poder ni con el esplendor de reyes, sino con humildad. Y es esta misma humildad la que sirve como piedra angular de sus enseñanzas, una lección tan profunda que puede cambiarlo todo para aquellos que están dispuestos a escuchar. Cuando miramos la vida de Jesús, vemos a un hombre que eligió el servicio antes que el estatus, el sacrificio antes que el éxito y la sumisión antes que el control. Su humildad no fue solo una demostración exterior, sino una condición profunda y genuina de su corazón. Mientras caminaba entre la gente, enseñando y sanando, nunca buscó reconocimiento para sí mismo. Nunca exigió la atención de las masas ni buscó los elogios del mundo. En cambio, demostró grandeza al levantar a otros, sanar a los enfermos, restaurar a los quebrantados y amar a los que no son amados. Jesús fue un ejemplo vivo de lo que realmente significa ser humilde. En el Evangelio de Mateo escuchamos la invitación de Jesús a todos los que están cansados y agobiados: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Esta declaración no es solo un llamado a adoptar una actitud humilde, es una invitación a dar un paso hacia una forma de vida radicalmente diferente. La humildad, en las enseñanzas de Jesús, no es un estado mental pasivo ni un acto de autodesprecio. Es una elección activa, una decisión de dejar de lado los propios deseos y alinear la propia vida con la voluntad mayor de Dios. Al hacerlo, Jesús nos ofrece algo que el mundo no puede: descanso para nuestras almas. La humildad a menudo se malinterpreta en el mundo actual. Para el observador externo, puede parecer una debilidad, una cesión de poder o control. Pero la verdadera humildad no se trata de debilidad, es la fuerza suprema. Es la fuerza para admitir que no tenemos todas las respuestas, la fuerza para reconocer nuestra necesidad de Dios y la fuerza para dejar de lado nuestro orgullo. La humildad, en su forma más auténtica, no se trata de degradarnos a nosotros mismos, sino de reconocer nuestro lugar en el gran diseño de la creación de Dios. Se trata de comprender que no somos el centro del universo, sino que Dios lo es, y en ese reconocimiento, encontrar la paz. Cuando nos permitimos abrazar la humildad, liberamos la carga de buscar constantemente aprobación, reconocimiento y validación.
El mundo nos presiona constantemente para que nos esforcemos por lograr más, escalar más alto, lograr más, ser vistos, ser notados. La humildad nos llama a renunciar a estos deseos. Nos invita a dejar de lado la búsqueda incesante del éxito, no porque el éxito sea incorrecto, sino porque nuestro valor no se encuentra en lo que logramos. Nuestro valor se encuentra en nuestra relación con Dios, y en esa relación hay paz. Esta es la paz de la que habla Jesús cuando nos llama a aprender de Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y encontraréis descanso para vuestras almas. Un yugo, en la época de Jesús, era un marco de madera que se usaba para unir dos bueyes para que pudieran trabajar en armonía. Era un símbolo de trabajo compartido, una asociación en la que ambas partes estaban unidas por igual. Tomar el yugo de Jesús es elegir trabajar junto a Él, someter nuestra voluntad a la suya y encontrar nuestro propósito en su servicio. Este yugo no es una carga, sino una fuente de descanso. Porque cuando dejamos de esforzarnos por nuestra cuenta y aprendemos a caminar en humildad ante Dios, descubrimos la paz que solo proviene de entregarnos a Él. En un mundo que eleva la importancia personal, donde el orgullo y el ego reinan supremos, la humildad es un concepto radical. Es contracultural, una idea revolucionaria que pone patas arriba los valores del mundo. La humildad de Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no se trata de qué tan alto podemos escalar, sino de qué tan bajo podemos descender. El Hijo de Dios se humilló no solo en su nacimiento sino durante toda su vida. Lavó los pies de sus discípulos, comió con los pecadores y entregó su vida por el mundo. Esta es la esencia de la humildad, no buscar ser servido, sino servir a los demás. En el Evangelio de Juan encontramos una de las manifestaciones más profundas de humildad. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, reunió a sus discípulos para compartir una última comida con ellos. Y en esa comida, hizo algo que los sorprendió a todos. Se quitó la ropa exterior, se envolvió la cintura con una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Esta era una tarea reservada al siervo más bajo de la casa y, sin embargo, Jesús, el Maestro, asumió este papel. Lavó la suciedad y la mugre de sus pies, humillándose ante ellos. En este acto, Él no solo les estaba enseñando acerca del servicio, les estaba mostrando el corazón mismo de Dios. Estaba demostrando que la grandeza se encuentra en servir a los demás, en anteponer a los demás a nosotros mismos. Cuando abrazamos este tipo de humildad, comenzamos a ver el mundo de manera diferente. Ya no vemos a los demás como competidores u obstáculos para nuestro éxito. En cambio, los vemos como compañeros de viaje en este viaje de la vida, cada uno de los cuales merece amor, respeto y bondad. La humildad abre nuestro corazón para servir a los demás, perdonar a quienes nos han hecho daño y amar a quienes son difíciles de amar. Cambia nuestra atención de nosotros mismos a los demás y, al hacerlo, abre la puerta a la paz. La humildad de Jesús también nos llama a entregar el control. En un mundo donde constantemente se nos dice que nos hagamos cargo, que afirmemos nuestro dominio y que luchemos por lo que merecemos, la humildad nos pide que dejemos de lado esa necesidad de control. Nos llama a confiar en el plan de Dios, a someter nuestra voluntad a la suya y a descansar sabiendo que Él tiene el control. Esta entrega no es un signo de debilidad, sino un acto de profunda fortaleza. Se necesita fortaleza para confiar, dejarse llevar y permitir que Dios nos guíe a donde Él desea. Se necesita valor para confiar en que su camino, aunque a menudo desconocido o incierto para nosotros, es el que conduce a la verdadera paz y plenitud. Renunciar al control significa reconocer que no somos la autoridad suprema sobre nuestras vidas, sino que Dios tiene nuestro destino en sus manos. En esta entrega,
encontramos no solo descanso para nuestros corazones cansados, sino también el poder de ir más allá de nosotros mismos, de vivir para un propósito mayor. En última instancia, la humildad de Jesús nos enseña que la vida no se trata de adquirir poder, riqueza o reconocimiento. Se trata de aprender a servir a los demás, a amar incondicionalmente y a caminar tras las huellas de aquel que se humilló por el bien del mundo. Cuando vivimos con humildad, nos acercamos al corazón de Dios y, al hacerlo, experimentamos una paz que trasciende todo entendimiento. La humildad nos libera de las cadenas de la ambición egoísta y del ego, y abre la puerta a una relación más profunda con nuestro Creador. Por eso la vida de Jesús es tan convincente y transformadora. Su humildad no es una característica pasajera ni una mera lección que aprender, es la esencia misma de quién es Él. Desde el pesebre hasta la cruz, Jesús nos mostró continuamente el poder de la humildad, revelando que la verdadera grandeza no se encuentra en elevarnos por encima de los demás sino en humillarnos para servirles. Cuando asumimos el yugo de la humildad, nos alineamos con su voluntad y, en esa alineación, encontramos la paz y el descanso para nuestras almas que Él prometió. Y así, la paradoja de la vida de Jesús, el Salvador del mundo elige vivir en humildad, se convierte en la clave para desbloquear la paz interior que todos anhelamos. Perdón, el concepto mismo es una paradoja, un misterio que muchos eluden, pero que es esencial para experimentar la verdadera libertad y paz. Es una de las enseñanzas más profundas de Jesús, cuya vida y palabras han dejado una huella imborrable en la humanidad. Para el mundo, el perdón muchas veces parece una debilidad, una renuncia a la justicia o una invitación para que otros se aprovechen de nuestra bondad. Pero a través de los ojos de Jesús, el perdón no es un signo de debilidad, sino el acto de fuerza más poderoso, un poder que trasciende el entendimiento terrenal. Es un acto que tiene el potencial de transformar no solo a la persona que es perdonada, sino también a quien perdona. Es una clave para la liberación, una puerta a la paz que a muchos les cuesta atravesar debido al peso de sus propios agravios. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón son radicales, contraculturales y, en ocasiones, incomprensibles. Uno de los momentos más sorprendentes de su enseñanza se produce en Mateo 18, 21-22, cuando Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano o a mi hermana que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús responde con una respuesta radical, que habría escandalizado a quienes lo escuchaban, os lo digo, no 7 veces, sino 77 veces. Aquí, Jesús no se limita simplemente a establecer un límite numérico, está rompiendo los límites convencionales del perdón humano. Él está instando a sus seguidores a abandonar la idea de llevar la cuenta, a perdonar no de manera limitada o calculada, sino infinitamente. El llamado a perdonar 77 veces no se trata de la cantidad de perdón sino de su profundidad, de la apertura a perdonar sin importar cuántas veces ocurra la ofensa. El perdón, a los ojos de Jesús, no es solo una transacción entre dos personas. Es un acto profundo que libera a quien perdona de las cadenas de ira, resentimiento y amargura que pesan sobre el alma. Cuando albergamos falta de perdón, es como si lleváramos una carga, un peso pesado e inflexible que mantiene nuestro corazón atado al pasado. Esta carga oscurece nuestro corazón, nubla nuestro juicio y nos aleja de la paz que ofrece Jesús. La falta de perdón alimenta las llamas de la amargura, avivando el fuego de la ira y perpetuando un ciclo de dolor y sufrimiento. Nos convertimos en prisioneros de nuestros propios rencores, encerrados en una celda de tormento autoinfligido. Jesús ofrece un camino diferente, una salida de esta prisión. Él enseña que el perdón no es solo para el beneficio de quien nos ha hecho daño, sino para nosotros mismos. Es perdonando a los demás que nos liberamos de las cadenas que nos atan.
Este es el verdadero poder del perdón. No se trata solo de excusar las acciones de los demás o pretender que no se ha hecho daño. Se trata de liberarnos del control que esos males tienen sobre nosotros. Se trata de dejar atrás el pasado para poder vivir libremente en el presente. Cuando perdonamos, renunciamos al derecho de aferrarnos al dolor, el dolor y la ira que otros nos han causado. Dejamos de permitir que esas heridas definan quiénes somos. En cambio, reclamamos nuestra paz. En el acto de perdonar, tomamos una decisión consciente de liberar la amargura y el dolor, de dejar de permitir que las ofensas de los demás controlen nuestras emociones y pensamientos. Esta es una liberación que no proviene de la justicia o la retribución, sino de la gracia. Es gracia no solo hacia aquel que nos hizo daño, sino gracia hacia nosotros mismos. El mensaje de Jesús es claro: el perdón nos hace libres. Es fundamental comprender que perdonar no se trata de olvidar. Perdonar no significa borrar el recuerdo de los errores que nos han hecho. Tampoco significa que el malhechor quede exento de responsabilidad. El perdón no ignora las consecuencias de las acciones, ni nos llama a permanecer en situaciones dañinas. Pero el perdón nos permite liberar el control emocional que la ofensa tiene en nuestro corazón. Es la libertad de avanzar sin que el pasado dicte nuestro presente o nuestro futuro. Uno de los aspectos más profundos del perdón, tal como lo enseñó Jesús, es que no se gana. No se basa en las acciones de quien nos ha hecho daño. El perdón es un acto de misericordia, un regalo que se da gratuitamente, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros decidimos darlo. Jesús nos enseña que el perdón de Dios hacia nosotros no depende de que lo merezcamos. No nos ganamos el perdón de Dios, se da gratuitamente por su amor y misericordia. De la misma manera, estamos llamados a perdonar a los demás, no porque se hayan arrepentido o hayan pedido perdón, sino porque hemos sido perdonados. En el Padre Nuestro, Jesús enseña a sus discípulos a orar: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras no son simplemente una petición, son un desafío. La misma medida en que perdonamos a los demás es la medida en que seremos perdonados. Si nos aferramos a la falta de perdón, nos cerramos a recibir la plenitud del perdón de Dios. Pero cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios, permitiendo que su misericordia fluya libremente en nuestras vidas. Jesús no solo nos dice que perdonemos, Él nos muestra el camino. Su vida es un ejemplo vivo de perdón radical. En la cruz, mientras colgaba con un dolor inimaginable, pronunció las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ante la traición, el rechazo y la ejecución brutal, Jesús eligió el perdón. Eligió liberar a quienes le habían agraviado, liberarlos de las consecuencias de sus acciones. Este es el modelo de perdón que Jesús nos propone. Él no exige que perdonemos solo cuando sea fácil o conveniente, sino que nos llama a perdonar incluso cuando sea lo más difícil de hacer. Nos muestra que el verdadero perdón no es condicional, es incondicional, tal como lo es el perdón de Dios hacia nosotros. En un mundo que a menudo guarda rencores y busca venganza, el poder del perdón es un acto revolucionario. Es un poder que puede romper los ciclos de odio, división e ira que plagan nuestras sociedades. Cuando perdonamos, nos convertimos en instrumentos de paz y, a través de nuestras acciones, nos convertimos en vasos del amor y la misericordia de Dios. En un mundo que juzga rápidamente y perdona lentamente, estamos llamados a reflejar la naturaleza divina del perdón. Esto no es simplemente una directriz moral, sino una invitación divina a participar en la obra redentora de Dios en el mundo.
El perdón tiene el poder de sanar relaciones rotas, reparar heridas y reconstruir comunidades destrozadas por el odio y la división. Es una fuerza divina que trasciende las limitaciones humanas y ofrece un vislumbre de la paz que Jesús promete a todos los que lo siguen. Al abrazar el perdón, invitamos la presencia de Dios a nuestras vidas de una manera profunda. El acto de perdonar abre nuestros corazones al poder sanador de Dios, permitiendo que su amor nos bañe y limpie la amargura que pueda haber echado raíces en nuestras almas. Al perdonar, entramos en un ritmo divino que nos acerca al corazón de Dios, quien nos perdona incluso cuando no lo merecemos. Este intercambio divino de perdón no es solo para el beneficio de los demás, sino que transforma nuestros propios corazones, purificándonos de las profundas cicatrices de heridas pasadas. A través del perdón, somos moldeados más a la imagen de Cristo, quien perdonó a sus perseguidores incluso en su momento de mayor sufrimiento. El misterio del perdón es que a menudo es más poderoso cuando es más difícil darlo. Cuando elegimos perdonar a quienes nos han hecho daño de las maneras más graves, reflejamos la profundidad de la gracia y la misericordia de Dios, que no se otorgan por nuestro valor sino por su infinito amor. Es en los momentos de mayor dolor, cuando parece más imposible perdonar, que podemos experimentar la plenitud de la gracia de Dios en nuestro propio corazón. Y al perdonar, nos alineamos con la voluntad celestial, convirtiéndonos en instrumentos de reconciliación, paz y amor en un mundo quebrantado. Entonces, el perdón es más que un simple acto de liberar la ira o la amargura, es una declaración de confianza en la soberanía de Dios y su justicia. Al perdonar, reconocemos que Dios es el juez supremo y ponemos nuestras quejas en sus manos, confiando en que Él las resolverá en el momento perfecto. El perdón es un acto de fe, una elección de renunciar a nuestro deseo de retribución y abrazar el llamado superior de amor y gracia de Dios. Es un acto radical y transformador que desafía la lógica del mundo y revela las profundidades del reino de Dios. Al final, el poder del perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos tanto como a los demás. No es una señal de debilidad, sino de fortaleza, la fuerza para dejar atrás el pasado y dar un paso hacia la libertad que Dios ofrece. Puede que el perdón no siempre cambie el pasado, pero tiene el poder de cambiar el presente y el futuro. Cuando perdonamos, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y la ira y abrimos la puerta a un futuro lleno de paz, amor y libertad. Este es el poder transformador del perdón que Jesús nos invita a abrazar, un poder que tiene el potencial de cambiar el mundo, un corazón a la vez. En lo más profundo de nuestra existencia cotidiana, existe una tensión silenciosa y a menudo desapercibida entre nuestros deseos y nuestra realidad. Trabajamos en una búsqueda interminable de certeza, seguridad y sustento. El mundo que nos rodea constantemente pide a gritos atención, necesidades apremiantes, incertidumbres inminentes y un impulso incesante por conseguir más. Es fácil sentirse abrumado por el peso de estas demandas, consumirnos por la preocupación, la duda y el miedo. Sin embargo, en la quietud de estos momentos, reside una verdad profunda, una verdad que, cuando se abraza, tiene el poder de liberarnos de la prisión de la ansiedad. Es la verdad que la provisión de Dios no es solo una promesa, es una realidad que existe más allá del ámbito de nuestro entendimiento, más allá de los límites de lo que podemos ver y tocar. Jesús, en su infinita sabiduría, habla de esta misma tensión. Nos llama a algo radicalmente diferente, a una confianza tan profunda que desafía todo lo que creemos saber sobre el mundo. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla claramente y con tanta claridad: no te preocupes por tu vida, que comerás o beberás, ni por tu cuerpo, que vestirás. Mirad las aves del cielo, ellas no sembráis ni cosejáis, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellos? Mateo 6, 25-26.
En estas palabras, Él nos llama a mirar más allá del caos inmediato de nuestras vidas y a reconocer una verdad que trasciende nuestras circunstancias. Las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero se alimentan. No se preocupan por el futuro ni luchan por reunir y almacenar provisiones. Sus vidas están marcadas por una tranquila confianza en que Dios proveerá para ellos. Y en esta sencillez nos enseñan algo profundo. Nosotros también estamos llamados a confiar en la provisión de Dios. Estamos llamados a liberar la preocupación que pesa sobre nuestros corazones y a depositar nuestra confianza en aquel que conoce nuestras necesidades antes que nosotros. Este no es un llamado a abandonar la responsabilidad, sino más bien a renunciar al control, a abandonar la ilusión de que somos nosotros quienes debemos llevar la carga de sustentarnos a nosotros mismos. En esta confianza hay libertad, una libertad que llega cuando reconocemos que no vivimos en el vacío. No estamos solos en nuestras luchas y no se nos deja navegar la vida únicamente con nuestras propias fuerzas. El Creador del universo, aquel que formó las estrellas y gobierna los vientos, es también aquel que nos provee. Y en su provisión hay paz, una paz que proviene no de la ausencia de dificultades, sino de la seguridad de que, incluso en medio de nuestras luchas, nunca seremos abandonados. Confiar en la provisión de Dios es una liberación, dejar ir la carga de la preocupación, el esfuerzo y la ansiedad. Es el reconocimiento de que, si bien estamos llamados a trabajar, actuar y cuidar las vidas que se nos han dado, la responsabilidad última de nuestro bienestar está en manos de un Dios amoroso y fiel. Hay un ritmo divino, un flujo que nos sostiene, no solo físicamente, sino también espiritual, emocional y mentalmente. Dios, en su perfecto amor, conoce nuestras necesidades y las proveerá de maneras que a menudo sobrepasan nuestro entendimiento. Esta confianza nos invita a vivir el momento presente, a reconocer que cada día lleva consigo la gracia que necesitamos. En el ajetreo de la vida, es muy fácil quedar atrapado en lo que nos falta, en lo siguiente que creemos que necesitamos para ser felices, seguros o realizados. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, comenzamos a ver que la provisión de Dios no está solo en lo que aún tenemos que recibir, ya está presente, entretejida en la estructura de nuestras vidas. Estamos rodeados de dones, tanto grandes como pequeños, que son parte de su provisión constante para nosotros. La comida en nuestras mesas, el techo sobre nuestras cabezas, el aliento en nuestros pulmones, todos estos son signos de su amor y fidelidad. Confiar en la provisión de Dios requiere un cambio de perspectiva. Nos llama a dejar de mirar lo que falta y, en cambio, a volver la mirada hacia lo que ya está presente. Nos desafía a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece retrasado, incluso cuando sentimos el peso de la escasez presionando por todos lados. Esta confianza no es un salto ciego hacia la incertidumbre, sino un paso confiado hacia los brazos de un Dios que ha demostrado una y otra vez que es fiel. Jesús nos enseña a centrarnos no en lo que nos falta sino en lo que tenemos. Nos anima a reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas, incluso en medio de nuestras luchas. Porque cuando nos concentramos en lo que es abundante, en el amor, la gracia, las bendiciones que ya hemos recibido, comenzamos a ver que hay más que suficiente. Más que suficiente para hoy, más que suficiente para mañana y más que suficiente para todas nuestras necesidades. Hay una paz profunda que surge de este tipo de confianza, una paz que sobrepasa el entendimiento. Es una paz que protege nuestros corazones y nuestras mentes, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Esta paz no es el resultado de nuestros propios esfuerzos, sino el don de la provisión de Dios. Es la paz que proviene de saber que nos cuidan, que nos ven y que nos aman sin medida. En esta confianza, estamos invitados a experimentar la vida de una manera nueva,
una que no esté marcada por la ansiedad o el miedo, sino por una tranquila confianza en la fidelidad de Dios. Esta confianza no es el resultado de nuestra propia fuerza o capacidad, sino el resultado de rendirnos a la verdad de que Dios es bueno, que Él está con nosotros y que Él proveerá para nosotros. Cuando abrazamos esta confianza, nos liberamos de las cadenas de la preocupación. Ya no estamos atados por la necesidad de controlar todos los aspectos de nuestras vidas, porque sabemos que estamos controlados por un poder mucho mayor que nosotros mismos. Y en esta libertad, descubrimos una vida rica en propósito, significado y paz. Confiar en la provisión de Dios no es vivir pasivamente, sino vivir con un corazón abierto, listo para recibir lo que Él da y administrar lo que Él proporciona. Es la voluntad de abrazar el plan de Dios, seguir su guía y reconocer que su provisión no es solo para nuestras necesidades físicas, sino también para nuestro bienestar espiritual, emocional y mental. Esta confianza nos permite estar abiertos a lo inesperado, a las cosas que no podemos controlar y a las formas misteriosas en que Dios obra en nuestras vidas. Es una confianza que reconoce que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Puede que no siempre entendamos por qué las cosas suceden como suceden, pero podemos estar seguros de que su provisión es suficiente para cada momento, cada necesidad y cada desafío que enfrentamos. En esta entrega, encontramos nuestros corazones cada vez más alineados con la voluntad de Dios y nuestras vidas marcadas por un sentido más profundo de paz y satisfacción. El esfuerzo constante, la preocupación interminable, la búsqueda de más, todo comienza a desvanecerse a medida que crecemos en nuestra confianza en que Dios tiene el control, que Él nos ve y que Él proveerá para nosotros de maneras mucho mayores que nosotros jamás podría imaginar. A medida que confiamos en la provisión de Dios, nos sintonizamos más con los dones que Él ya nos ha dado. Empezamos a ver la belleza en los pequeños momentos, las silenciosas bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Empezamos a reconocer que su provisión no está solo en los grandes gestos, sino en los detalles cotidianos de nuestras vidas. La bondad de un amigo, la calidez de un hogar, la risa de un niño, todo esto es parte de la abundante provisión de Dios. Esta confianza nos llama a una vida de gratitud, a un corazón que continuamente da gracias por lo que tenemos en lugar de centrarse en lo que nos falta. Cuando confiamos en la provisión de Dios, nos liberamos de las cadenas de la comparación, del deseo constante de más y de la búsqueda interminable de cosas que finalmente no nos satisfacen. En cambio, podemos encontrar satisfacción al saber que Dios es suficiente, que ya nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En los momentos tranquilos de entrega, comenzamos a experimentar la profunda paz que proviene de saber que la provisión de Dios es constante, inmutable y siempre suficiente. Es en esta confianza que encontramos el verdadero descanso, un descanso que no proviene de la ausencia de trabajo o desafío, sino de la seguridad de que estamos en las manos amorosas de nuestro Creador. Podemos descansar sabiendo que Él es fiel, que Él proveerá y que su provisión es siempre para nuestro bien. Esta confianza, entonces, no es solo una decisión única sino una elección diaria. Es una decisión de liberar nuestras preocupaciones, entregar nuestras ansiedades y confiar en la provisión de un Dios que nos ama sin medida. Cada día, somos invitados a confiar en Él nuevamente, a reconocer que su provisión es suficiente para hoy y que proveerá para mañana. Y al hacerlo, descubrimos que la provisión de Dios es más que suficiente. Es suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Es suficiente para traernos la paz. Es suficiente para llenarnos de alegría, contentamiento y gratitud. Y es suficiente para llevarnos a través de las pruebas y desafíos de la vida, sabiendo que nunca estamos solos y que Dios siempre está con nosotros. En esta confianza,
descubrimos que la provisión de Dios no se trata solo de lo que recibimos, sino de quién es Él. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador y nuestro protector. Y en Él encontramos todo lo que necesitamos, tanto ahora como por la eternidad. En la vasta extensión de la experiencia humana, existe una verdad profunda y transformadora que nos llama, una invitación no solo a una emoción fugaz, sino a una forma de ser que cambia la vida. Una manera que desafía la esencia misma de quienes somos, mientras nos acerca al corazón del Creador. En el centro de esta verdad hay un mandato, simple pero profundo, un llamado que trasciende el tiempo y el lugar. Este mandato no está limitado por las limitaciones humanas, sino que se extiende más allá de ellas, instándonos a abrazar un amor tan profundo, tan puro, que tiene el poder de cambiarlo todo. El mandamiento de amar no es una mera sugerencia. Es un imperativo divino, que resuena en las páginas de las Escrituras, pronunciado por aquel que es el amor mismo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, declara Jesús. Y luego, como para aclarar la profundidad de este mandamiento, añade, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras, aunque simples, son todo menos ordinarias. Son la base sobre la que se construye todo lo demás. Son el comienzo de una revolución del corazón, una revolución del espíritu. En este mandato, encontramos no solo un llamado a la acción, sino una invitación a una forma de vida, una vida marcada por la compasión, la empatía y un compromiso inquebrantable con el bienestar de los demás. Es una vida que se niega a ser consumida por la oscuridad del egoísmo, una vida que elige ver más allá de las faltas y fracasos de quienes nos rodean, para mirar con ojos que reflejen el amor de Dios. Este amor no es del tipo que busca ser recompensado o reconocido, sino del tipo que da sin expectativas, del tipo que busca lo mejor para los demás, independientemente de su estatus o circunstancia. Pero, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra fragilidad e imperfección, estar a la altura de un mandamiento tan elevado? ¿Cómo podemos nosotros, en un mundo tan lleno de dolor, división y lucha, encarnar un amor tan puro y tan desinteresado? La respuesta no está en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que proviene únicamente de Dios. Es en Él donde encontramos el poder de amar como Él ama, de ver a los demás a través de sus ojos y de actuar con la compasión que fluye de su corazón. Este amor, el amor al que Jesús nos llama, no es simplemente un sentimiento o una emoción, es una elección, una decisión deliberada y consciente de reflejar el corazón de Dios en todo lo que hacemos. Es un amor que va más allá de las palabras y pasa a la acción, un amor que nos obliga a tender la mano a los necesitados, a servir a quienes no pueden pagarnos y a apoyar a los oprimidos. Es un amor que se niega a estar limitado por límites, que cruza todas las divisiones y que busca sanar donde hay dolor. Vivir con amor y compasión, como nos llama Jesús, no siempre es fácil. Requiere voluntad de ver más allá de la superficie, mirar más profundamente en los corazones de quienes nos rodean y responder con comprensión y gracia. Exige que dejemos de lado nuestros propios deseos y agendas y, en cambio, busquemos el bien de los demás. Nos llama a ser pacientes cuando estamos frustrados, a ser amables cuando estamos enojados y a ofrecer perdón cuando nos hacen daño. En estos momentos, la elección de amar no siempre es natural, pero siempre es transformadora. Porque cuando elegimos amar, incluso ante las dificultades, nos alineamos con la voluntad de Dios y, al hacerlo, nos abrimos a su paz. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestros corazones y mentes, incluso en las circunstancias más difíciles. Es la paz que proviene de saber que estamos haciendo aquello para lo que fuimos creados, amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. Pero este amor no termina en los demás, comienza en nosotros mismos.
Jesús no nos llama simplemente a amar a nuestro prójimo, también nos llama a amarnos a nosotros mismos. Esto puede parecer contradictorio en un mundo que a menudo nos enseña a anteponer a los demás a nosotros mismos, pero es una parte esencial de la ecuación. Porque no podemos amar verdaderamente a los demás si primero no entendemos y aceptamos el amor que Dios tiene por nosotros. No podemos ofrecer compasión a los demás si primero no nos hemos mostrado compasión a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos no es caer en el egoísmo o el egocentrismo, sino reconocer el valor y la dignidad que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es comprender que somos su creación, creada de manera maravillosa, y que somos amados sin medida. Cuando captamos la profundidad de este amor, transforma la forma en que nos vemos a nosotros mismos y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Ya no nos mueve la inseguridad, el miedo o la necesidad de aprobación. En cambio, somos libres de amar a los demás con el mismo amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Este amor, una vez abrazado y nutrido dentro de nosotros, se desborda en cada área de nuestra vida. Cambia la forma en que vemos a los demás, la forma en que nos relacionamos con el mundo y la forma en que respondemos a los desafíos y pruebas que se nos presentan. Nos llama a actuar con bondad en un mundo que a menudo carece de ella, a ofrecer perdón en una cultura de amargura y a elegir la paz en medio del caos. En los momentos en que nos sentimos tentados a responder con ira, frustración o juicio, estamos llamados a hacer una pausa, a reflexionar sobre el amor que se nos ha mostrado y a extender ese mismo amor a los demás. Porque al hacerlo, reflejamos la naturaleza misma de Dios mismo. Nos convertimos en sus manos y pies en un mundo que necesita desesperadamente su toque. Nos convertimos en instrumentos de su paz, su sanación y su restauración. Mientras vivimos con compasión y amor, también nos convertimos en agentes de cambio en un mundo quebrantado. Nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, repercuten y tocan las vidas de quienes nos rodean. Una palabra amable, un toque gentil, un oído atento, estas son las formas en que el amor toma forma en nuestro mundo. Y cuando vivimos con amor, cuando encarnamos la compasión en todo lo que hacemos, nos convertimos en parte de la obra redentora que Dios está haciendo en el mundo. Vivir con amor y compasión es más que un simple llamado, es una forma de vida que impregna cada momento de nuestra existencia. Es un desafío que enfrentamos diariamente, pero también es un regalo que damos y recibimos. Cada acto de amor, por pequeño que sea, resuena en los corazones de quienes lo presencian, creando ondas de sanación, esperanza y transformación. Cuando elegimos vivir con amor, no reflejamos simplemente el amor de Dios hacia los demás, también reflejamos al Dios que es amor. Es a través de nuestras acciones, nuestras palabras e incluso nuestro silencio que su presencia se da a conocer. En nuestra compasión, las manos de Dios están trabajando, trayendo luz a lugares oscuros, calmando corazones quebrantados y reparando las heridas de un mundo caído. Cuanto más nos abrimos al amor, más nos sintonizamos con las necesidades de los demás, con los gritos de ayuda que a menudo no son escuchados, con los corazones que anhelan paz y curación. Estamos llamados no solo a amar a aquellos que nos aman a cambio, sino a amar a aquellos que son difíciles de amar, a mostrar compasión a aquellos que tal vez nunca nos paguen. Esta es la verdadera medida del amor, el que busca el bien de los demás incluso cuando nos cuesta algo. Y, sin embargo, hay belleza en este sacrificio. Hay satisfacción en elegir amar incluso cuando parece difícil, incluso cuando el mundo que nos rodea nos anima a cerrar el corazón. Porque en estos momentos nos acercamos más al corazón de Dios, quien ama sin condición, quien da sin expectativas y quien nos invita a una relación más profunda e íntima con Él. Al vivir este amor, también experimentamos su poder para cambiarnos.
Suaviza nuestros corazones, amplía nuestra capacidad de empatía y transforma la forma en que vemos el mundo. Cuando amamos, vemos la imagen de Dios en cada persona y recordamos que cada individuo es precioso ante sus ojos. Esta comprensión cambia nuestra perspectiva y nos desafía a vivir de manera más desinteresada, más amable y con una conciencia más profunda de las necesidades que nos rodean. El amor, cuando se abraza plenamente, tiene el poder de sanar no solo a individuos sino a comunidades enteras. Crea vínculos de unidad donde había división, trae reconciliación donde hubo conflicto y siembra semillas de paz donde antes hubo conflicto. El amor que damos no es solo para hoy, tiene un impacto eterno. Vivir con amor y compasión es un testimonio del poder transformador de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un testimonio vivo para el mundo de que su reino está aquí, que su amor es real y que su paz está disponible para todos los que eligen recibirla. Al encarnar este amor, nos convertimos en socios de Dios en su obra redentora, ayudando a traer su reino a la tierra, un acto de compasión a la vez. Al final, es este amor el que perdurará. En un mundo lleno de cambios e incertidumbre, el amor sigue siendo la constante, inmutable, inquebrantable y que lo abarca todo. Es el amor que Cristo nos mostró, el amor que nos sostiene a través de las pruebas y el amor que nos llevará a la eternidad. Vivir con amor y compasión no es solo un ideal, es la esencia de nuestro llamado, el propósito mismo para el cual fuimos creados. Mientras continuamos viviendo esto, no solo estamos siguiendo una orden, nos estamos convirtiendo en lo que Dios nos creó para ser. En un mundo que constantemente nos llama hacia la autosuficiencia y el control, existe una paradoja, una invitación a encontrar la paz en la rendición. Es un concepto tan ajeno a nuestras inclinaciones naturales que a menudo parece un misterio. Sin embargo, en sus profundidades, descubrimos la verdadera paz que tantos eluden. Esta no es una paz que nace de logros personales, ni es del tipo que se puede comprar o negociar. Más bien, es la paz que trasciende el entendimiento, la paz que fluye solo al rendirse a la voluntad de un poder superior. Imagina, por un momento en el tiempo en el que el peso del mundo te presiona. Cada decisión, cada miedo, cada deseo es tuyo y puedes soportarlo solo. La presión es abrumadora, la incertidumbre paralizante y la necesidad de controlar todo lo que te rodea parece la única forma de sobrevivir. En esos momentos, el mundo nos dice que nos aferremos más, que nos aferremos a nuestra voluntad, nuestros planes y nuestros deseos con todas las fuerzas que podamos reunir. Sin embargo, hay otro camino, uno que desafía la razón y desafía los fundamentos mismos de nuestros instintos humanos. Es el camino de la rendición. En el centro de la rendición está el acto silencioso pero poderoso de dejar ir. No es una renuncia pasiva, ni tampoco un abandono de responsabilidad. Más bien, es la decisión activa de liberar la necesidad de controlar cada resultado, de confiar en que hay un propósito mayor que nuestra propia comprensión. Es la elección consciente de someter nuestra voluntad a algo más grande, la voluntad de Dios. Y en este acto de entrega encontramos el regalo paradójico de la paz. Cuando nos rendimos, no nos rendimos ante una fuerza distante o indiferente. Nos estamos entregando a un Dios que nos conoce íntimamente, que nos formó con un propósito y que tiene nuestras vidas en sus manos. Es una entrega basada en la confianza, una confianza en que el plan de Dios, aunque a menudo misterioso y oculto a nuestros ojos, es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos elaborar por nosotros mismos. Y en esa confianza encontramos descanso para nuestras almas. Consideremos el huerto de Getsemaní, donde Jesús, al borde de su mayor prueba, enfrentó la lucha interna más intensa. El peso de los pecados de la humanidad lo presionaba y el miedo de lo que le esperaba era palpable. Sin embargo, en ese momento,
Jesús no resistió el llamado a rendirse. No clamó para escapar de su destino ni exigió que se hiciera su voluntad. En cambio, oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este acto simple pero profundo, Jesús demostró la máxima rendición, la máxima confianza en la voluntad de Dios. Y en esa entrega, encontró paz, no evitando la cruz, sino sometiéndose a la voluntad del Padre. Esta paz, la paz que trasciende todo entendimiento, no es una emoción pasajera ni un estado mental temporal. Es una calma profunda y duradera que se instala en el corazón cuando elegimos dejarnos llevar y confiar en el plan de Dios. Es la paz que llega cuando soltamos nuestros propios deseos y abrazamos la confianza de que la voluntad de Dios es mucho mayor que la nuestra. Y aunque la rendición pueda parecer una pérdida de control, es en esa misma rendición donde encontramos la libertad que tan desesperadamente buscamos. El mundo que nos rodea puede decirnos que la paz proviene de asegurar nuestro futuro, controlar nuestras circunstancias y lograr nuestras metas. Pero la verdad, escondida en los misterios de lo divino, revela que la verdadera paz proviene de un lugar de entrega. No es la paz de tenerlo todo resuelto o bajo control, sino la paz de saber que estamos en manos de un poder mucho mayor que nosotros mismos. Es la paz que proviene de comprender que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando nos rendimos, renunciamos a la necesidad de controlar cada detalle de nuestras vidas. Reconocemos que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, que hay una voluntad divina obrando en nuestras vidas, moldeándonos y guiándonos. En esta entrega, nos permitimos ser moldeados por las manos de Dios, confiando en que Él nos está guiando a un lugar de mayor propósito y paz. El esfuerzo inquieto cesa, la ansiedad se disipa y podemos descansar con la seguridad de que Dios tiene el control. Pero la rendición no es un hecho que ocurre una sola vez. Es un proceso continuo, una decisión diaria de ceder nuestros deseos, nuestros planes y nuestros temores a Dios. Cada día presenta nuevas oportunidades para rendirnos, ya sea ante desafíos inesperados, en momentos de miedo o duda, o cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Y en cada acto de entrega, somos invitados a una relación más profunda con Dios, una relación basada en la confianza y la confianza. Cuando nos rendimos, comenzamos a ver el mundo a través de una lente diferente. Dejamos de esforzarnos por tener control y comenzamos a ver la belleza del plan de Dios, incluso cuando no nos resulta claro. Empezamos a comprender que la paz no proviene de circunstancias perfectas, sino de saber que estamos caminando alineados con la voluntad de Dios. Es en esta entrega que descubrimos la verdad, que la paz no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos recibir. Y es a través de la entrega que nos abrimos a recibir la paz que solo Dios puede dar. El camino de la rendición no siempre es fácil. Desafía nuestro orgullo, nuestra necesidad de control y nuestro miedo a lo desconocido. Pero a medida que damos cada paso de rendición, nos acercamos más al corazón de Dios. Nos damos cuenta de que rendirse no es una pérdida, sino una ganancia. En la rendición encontramos descanso para nuestras almas cansadas, encontramos la fuerza para perseverar y encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un profundo misterio en el acto de entrega, un misterio que nos llama a dejarnos llevar, a confiar y a encontrar la paz en los brazos del Creador. Es una paz que no puede explicarse según los estándares del mundo, una paz que no proviene de comprender el por qué, sino de confiar en el quién. Es la paz que Jesús mismo demostró, la paz que proviene de someterse a la voluntad del Padre, sin importar el costo. Al final, la rendición no es solo un concepto que hay que entender, sino una forma de vida que hay que vivir. Es el camino que nos lleva a la verdadera libertad, no en el sentido de tenerlo todo bajo nuestro control,
sino en el sentido de ceder el control a aquel que tiene el universo en sus manos. Mientras recorremos este camino, podemos encontrar dudas, luchas y momentos de debilidad, pero es precisamente en esos momentos donde la paz de la rendición se vuelve más evidente. Cuando ya no nos aferramos a nuestra propia voluntad, sino que confiamos en el plan mayor de Dios, descubrimos una paz que permanece inquebrantable, sin importar las tormentas que nos rodeen. Rendirse no significa pasividad, no significa renunciar a la vida ni aceptar la derrota. Más bien, es una declaración audaz de que confiamos en la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Es el reconocimiento de que no somos los autores finales de nuestra historia, sino que Dios, en su infinita sabiduría y amor, está escribiendo una historia mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Y en esa entrega encontramos la fuerza para afrontar lo que se nos presente, sabiendo que no estamos solos, sino guiados por aquel que conoce el fin desde el principio. Hay una belleza sagrada en la entrega, un poder invisible que nos transforma desde adentro hacia afuera. Da forma a nuestros corazones, refina nuestro carácter y alinea nuestra voluntad con la de Dios. Es un viaje que, aunque difícil, está lleno de recompensas profundas y duraderas. Cuando nos rendimos, no solo experimentamos paz, sino que nos convertimos en conductos de esa paz para el mundo que nos rodea. El acto de entrega es un misterio y, sin embargo, es la verdad más profunda que podemos abrazar. Es el secreto de una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que ningún esfuerzo humano puede crear, pero que es dada gratuitamente por Dios. Cuando nos rendimos, nos abrimos a la plenitud de la presencia de Dios, y en esa presencia encontramos descanso, renovación y una paz que perdura para siempre. En la quietud de la rendición, llegamos a conocer la paz profunda y duradera de Dios. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino que está arraigada en la confianza inquebrantable de que Dios es bueno, fiel y que su voluntad es siempre para nuestro bien supremo. Y a medida que nos rendimos a su voluntad, nos encontramos caminando a la luz de esa paz, una paz que nos sostiene en cada prueba, cada desafío y cada incertidumbre que nos espera. En los momentos más tranquilos, cuando el peso del mundo presiona con más fuerza el corazón, surge un susurro, uno que habla de la fuerza escondida en los lugares más inverosímiles. Es una verdad tan profunda que desafía la esencia misma de nuestra comprensión humana. Es la paradoja de que la fuerza no se encuentra en los triunfos, ni en el rugido de las victorias, sino en la silenciosa rendición de la debilidad. El mundo nos enseña que la fuerza proviene de la autosuficiencia, de mantenerse erguidos e inquebrantables ante cada desafío. Nos anima a construir muros de independencia, a acumular recursos, a elevarnos y a confiar únicamente en lo que podemos ver, sentir y controlar. Sin embargo, hay otra verdad, una verdad más profunda, que nos llama a dejar de lado nuestras ilusiones de control. Una verdad que nos invita a abrazar nuestra fragilidad, a afrontar nuestras limitaciones y, al hacerlo, a descubrir un poder mucho más allá del nuestro. En las páginas sagradas de las Escrituras emerge un mensaje misterioso y poderoso, uno que habla directamente al núcleo de nuestra experiencia humana. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, recuerda las palabras de Jesús: «Os basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12,9. Estas palabras, pronunciadas por el Salvador mismo, presentan un sorprendente contraste con lo que a menudo se nos enseña. La fuerza, según el mundo, es algo que debemos alcanzar a través del esfuerzo, la disciplina y el dominio sobre nosotros mismos. Pero aquí, en estas divinas palabras, Jesús revela un cambio divino, una verdad que al principio parece casi imposible de comprender. Es en nuestra debilidad que la fuerza de Dios se perfecciona. En los mismos lugares donde nos sentimos más vulnerables, más incapaces,
encontramos un poder mucho mayor que cualquier cosa que nuestra propia fuerza pueda proporcionar. Esta no es una debilidad que conduce a la derrota, sino que abre la puerta a una fuerza misteriosa e inspiradora. Cuando reconocemos nuestras propias limitaciones, cuando reconocemos que no somos invencibles, sucede algo milagroso. Creamos espacio para que el poder de Dios se mueva a través de nosotros de maneras que de otro modo serían imposibles. Este es el corazón del Evangelio, la increíble invitación a encontrar fuerza en la rendición. Es el llamado a dejar de lado nuestro orgullo, nuestro esfuerzo y nuestras ilusiones de control, y poner nuestra confianza en las manos del Creador. Es en este acto de entrega, en este reconocimiento de nuestra fragilidad, que encontramos la fuerza que Dios promete. Esta no es fuerza tal como la entiende el mundo, sino una fuerza que fluye de la fuente misma de la vida, del poder infinito del Todopoderoso. En la propia vida de Jesús, vemos esta paradoja en plena manifestación. En su ministerio, Jesús no vino como un conquistador con fuerza y poder. Vino como un humilde servidor, abrazando la debilidad de la carne humana. Soportó el rechazo, la traición y el sufrimiento, demostrando al mismo tiempo que la verdadera fuerza no se encuentra en escapar de estas cosas, sino en soportarlas con gracia. Su último acto de fuerza no fue la derrota de sus enemigos, sino la rendición de su propia voluntad en la cruz. No se haga mi voluntad, sino la tuya, oró en el jardín, y en esa entrega, mostró la mayor fuerza que el mundo jamás haya conocido. Este es el tipo de fortaleza que Dios ofrece a cada uno de nosotros, la fortaleza que se revela en los mismos momentos de nuestra debilidad. Cuando estamos en nuestro punto más bajo, cuando nos sentimos destrozados, cansados o inadecuados, Dios es más capaz de obrar en nosotros y a través de nosotros. Es cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a apoyarnos en las suyas que experimentamos la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que surge de la debilidad no es una paz de pasividad o resignación, sino de confianza profunda y duradera. Es la paz que llega cuando reconocemos que no tenemos el control, pero que Dios sí. Es la paz que llega cuando dejamos de esforzarnos por probarnos a nosotros mismos, cuando dejamos de intentar estar a la altura de los estándares del mundo y, en cambio, descansamos en el conocimiento de que la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Esta paz no es fugaz ni frágil, tiene sus raíces en el poder eterno e inmutable de Dios. En nuestros momentos de debilidad, cuando somos más conscientes de nuestras limitaciones, también estamos más abiertos al poder transformador de Dios. Es en esos momentos que podemos experimentar la plenitud de su gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, un regalo que se nos da gratuitamente, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. Es a través de la gracia que podemos hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos, soportar lo que no podemos soportar con nuestras propias fuerzas y levantarnos de nuestro quebrantamiento hacia una nueva vida. Cuando aceptamos nuestra debilidad, dejamos de luchar contra la realidad de nuestra condición humana. Dejamos de pretender que podemos hacerlo todo, que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta. En cambio, acudimos a Dios con las manos abiertas, reconociendo que necesitamos su ayuda, su guía y su fortaleza. Al hacerlo, experimentamos la paz profunda que solo Él puede proporcionarnos. Esta paz no es un escape de las pruebas de la vida, es la presencia de Dios en medio de esas pruebas. Es la seguridad de que, incluso en nuestra debilidad, nunca estamos solos. Dios está con nosotros y en su presencia encontramos la fuerza para perseverar. Quizás no entendamos por qué enfrentamos ciertas dificultades o por qué debemos atravesar temporadas de debilidad, pero podemos confiar en que, en esos momentos, Dios nos está refinando, moldeando y preparando para un propósito mayor. A medida que continuamos recorriendo este camino de debilidad y rendición,
aprendemos a dejar de lado nuestra necesidad de control. Comenzamos a ver que la verdadera fuerza no está en aferrarnos a lo que podemos sostener, sino en dejar todo en las manos de Dios. Cuanto más liberamos, más recibimos, más poder de Dios, su paz y su gracia fluyen a través de nosotros. Es en nuestra debilidad que podemos recibir más plenamente su fuerza, y en esa fuerza encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios en medio de él. Es la tranquila seguridad de que, incluso cuando las tormentas de la vida azotan a nuestro alrededor, estamos en la palma de su mano. Es la paz que trasciende la comprensión humana, una paz que no puede ser sacudida por las circunstancias ni por el peso de nuestras pruebas. Esta paz, nacida de la debilidad y la entrega, es el regalo de la presencia de Dios en nuestras vidas, recordándonos que Él siempre está con nosotros, incluso cuando nos sentimos más solos. A medida que atravesamos nuestras debilidades, comenzamos a ver que la verdadera fortaleza no está en escapar de las dificultades, sino en resistir con fe. Nuestros mayores momentos de crecimiento y transformación a menudo provienen de las luchas más profundas. Es en estos momentos, cuando nos sentimos más incapaces, cuando aprendemos a depender de la gracia de Dios y descubrimos una fuerza que no es la nuestra. Esta es la belleza de la paradoja divina. En nuestros momentos más débiles, encontramos la expresión más plena del poder de Dios. La fuerza de Dios no se manifiesta en ausencia de debilidad, sino en la forma en que Él obra a través de ella. Su poder se revela más plenamente cuando reconocemos nuestras propias limitaciones y nos abrimos a su obra transformadora. En nuestra humildad y vulnerabilidad, hacemos espacio para que su grandeza brille a través de nosotros. Por lo tanto, la mayor victoria que podemos lograr no es superar nuestras debilidades por nuestra cuenta, sino entregárselas a Dios y permitir que su poder se perfeccione en nosotros. Al aceptar nuestra debilidad, también aprendemos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, confiando en que su plan es mayor que el nuestro. Dejamos de esforzarnos por controlarlo todo y, en cambio, depositamos nuestra confianza en aquel que tiene el universo en sus manos. Es en esta confianza que encontramos la paz, el tipo de paz que permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor es incierto. El camino de la debilidad y la rendición no es fácil. Es un viaje para dejar de lado nuestro orgullo y nuestra necesidad de control, pero también es un viaje para profundizar la intimidad con Dios. Al apoyarnos en Él, experimentamos una paz que no depende de circunstancias externas sino que descansa en la certeza inquebrantable del amor y la fidelidad de Dios. Es en nuestra debilidad que aprendemos la verdad más profunda de todas, que Dios es suficiente. Su gracia es suficiente, su fuerza se perfecciona en nuestra fragilidad y en Él encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la fuerza de la debilidad, la fuerza que surge cuando dejamos de intentar ser autosuficientes y comenzamos a confiar plenamente en Dios. Es la fuerza que se encuentra no en lo que hacemos, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y a medida que continuamos en este viaje, se nos recuerda continuamente que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cada paso que damos en rendición es un paso hacia una comprensión más profunda de su amor, su gracia y su presencia inquebrantable en nuestras vidas. En nuestros momentos más débiles, su fuerza nos abraza más plenamente y, en esa fuerza, encontramos la paz que solo Él puede proporcionarnos. Hay un profundo misterio dentro del ritmo del momento presente. En el ritmo apresurado de la vida, donde abundan las distracciones y la mente vaga constantemente entre arrepentimientos pasados y ansiedades futuras, existe una invitación. Una invitación a vivir verdaderamente el momento. Este llamado no exige que ignoremos el futuro o descuidemos el pasado, sino que abracemos el aquí y el ahora con toda nuestra atención y confianza. El mundo, con todo su clamor,
nos insta a perseguir lo que está por venir o a llorar lo que ya fue. Pero la verdad escondida en la tranquilidad de hoy habla un lenguaje que atraviesa este ruido, un lenguaje hablado nada menos que por Jesús mismo. En sus palabras encontramos una invitación que atraviesa el tejido mismo del tiempo. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene sus propios problemas, Mateo 6:34. ¿Qué significa, en un mundo tan consumido por el tic-tac del reloj, vivir verdaderamente el momento? Comprender esta invitación es abrir una puerta a una paz profunda y duradera, una paz que no depende de las circunstancias del mañana, sino de la confianza que depositamos en Dios hoy. Esta paz no es una paz de pasividad, ni es una excusa para abandonar nuestras responsabilidades. Más bien, es una paz que proviene de alinear nuestros corazones con el presente, de dejar nuestras cargas y confiar en que cada momento está en las manos del Creador. El llamado a vivir el momento no es un llamado a ignorar lo que está por venir, sino a descansar en la seguridad de que, pase lo que pase, Dios ya está allí. Él ya nos ha precedido y tiene el futuro en sus manos. Considere el misterio del tiempo de Dios. El tiempo, tal como lo conocemos, se extiende ante nosotros como un camino sin fin. El futuro es un paisaje que no podemos ver y el pasado es una sombra que se nos escapa de los dedos. Sin embargo, Dios existe más allá de los confines del tiempo. Él ve el fin desde el principio y nos invita a confiar en Él, no en nuestra capacidad de controlar el futuro, sino en su capacidad de caminar con nosotros a través de Él. Vivir el momento es confiar en que Él hoy es suficiente. La belleza de esta confianza no radica en ignorar las luchas que enfrentamos hoy, sino en reconocer que cada lucha es parte de un tapiz más grande que Dios está tejiendo. Los problemas de hoy no son aislados, son hilos de una historia que Dios está contando, una historia en la que no estamos solos y en la que su provisión, su guía y su presencia están siempre cerca. Cuando Jesús nos llama a vivir el momento, no nos está llamando a abandonar nuestros sueños ni a hacer la vista gorda ante el futuro. En cambio, Él nos llama a confiar en que nuestros sueños, cuando los pongamos en sus manos, se desarrollarán según su voluntad. Las preocupaciones que tenemos sobre el futuro, ya sean finanzas, relaciones, salud o éxito, son cosas que Dios ya sabe, comprende y contiene en su divina sabiduría. Jesús nos invita a alejarnos de la preocupación incesante, a dejar de intentar controlar cada variable y a confiar en que, cada día, Dios proporcionará exactamente lo que necesitamos. Esta confianza no surge de forma natural. Nuestra tendencia humana es aferrarnos al control, aferrarnos firmemente a nuestros planes y expectativas. Pero al hacerlo, a menudo perdemos la belleza del momento presente. Nos concentramos tanto en el futuro que nos olvidamos de ver la riqueza del día que estamos viviendo. Sin embargo, Jesús nos recuerda que el momento presente es el único momento en el que verdaderamente podemos vivir, porque es en el presente donde encontramos la gracia de Dios, su provisión y su presencia. Vivir el momento requiere que liberemos nuestro control del futuro y centremos nuestra atención en el aquí y ahora. Es un acto de rendición, renunciar a nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestro deseo de control. Es en esta entrega que encontramos la verdadera libertad, porque cuando dejamos de esforzarnos por gestionar todo lo que nos rodea, nos abrimos a la paz que solo Dios puede dar. Esta paz no es una emoción fugaz, es un descanso profundo y duradero que trasciende las circunstancias y nos ancla en la certeza del amor de Dios. Cuando vivimos el momento, empezamos a notar la belleza que nos rodea. Nos volvemos más sintonizados con los pequeños milagros de la vida diaria, la forma en que la luz se filtra a través de los árboles, el sonido del canto de un pájaro, la sonrisa de un amigo o la silenciosa presencia de Dios en nuestros corazones.
Estos momentos, que tan fácilmente se pasan por alto en el ajetreo de la vida, son los susurros de la gracia de Dios. Al vivir el momento, comenzamos a ver cómo su mano está obrando incluso en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Pero esto no quiere decir que debamos vivir de manera imprudente o irresponsable. Vivir el momento no significa que olvidemos el futuro o abandonemos nuestras responsabilidades. Significa que confiamos en Dios con el futuro, sabiendo que Él ya está allí y que nos equipará para lo que nos depare el futuro. Estamos llamados a ser buenos administradores del tiempo que tenemos, pero también estamos llamados a hacerlo con un corazón libre de la ansiedad que a menudo acompaña a lo desconocido. Cuanto más aprendemos a vivir el momento, más confiamos en la provisión de Dios. Cada día, Él satisface nuestras necesidades, ya sean materiales, emocionales o espirituales. El llamado de Jesús a vivir el momento es, en esencia, un llamado a confiar en la provisión diaria de Dios. Cuando confiamos en que Dios proveerá para nosotros hoy, nos liberamos de la preocupación constante por lo que puede suceder o no mañana. Somos libres para experimentar la plenitud de la presencia de Dios ahora mismo. Este tipo de confianza no es algo que pueda cultivarse de la noche a la mañana. Es un proceso de aprender a dejar de lado nuestra necesidad de control y descansar en el conocimiento de que Dios tiene el control. Es un viaje de entrega, entregar nuestras ansiedades, nuestros planes y nuestros sueños en sus manos y confiar en que sus planes para nosotros son mayores que cualquier cosa que podamos imaginar. Y, sin embargo, incluso cuando aprendemos a vivir el momento, recordamos que el presente no es simplemente un destello fugaz en el interminable avance del tiempo. Es un regalo, una oportunidad de experimentar la presencia de Dios de una manera que trasciende el caos del mundo que nos rodea. En la quietud del presente, nos encontramos más en sintonía con el suave susurro de la voz de Dios, que nos guía, nos consuela y nos recuerda su fidelidad. Cada momento es una invitación a confiar en que Dios está con nosotros, aquí y ahora, y que está obrando en formas que aún no podemos ver. Para vivir verdaderamente el momento se requiere un cambio de perspectiva. Requiere que dejemos de lado nuestra obsesión con el futuro y el pasado, que dejemos de permitir que la preocupación y el miedo dominen nuestros corazones. Cuando vivimos el momento, abrazamos la idea de que Dios es soberano sobre todo y que nada sucede fuera de su voluntad. En esto encontramos paz, no una paz que proviene de comprenderlo todo, sino una paz que proviene de confiar en que Dios sí comprende y que Él siempre tiene el control. Esto no significa que las luchas de la vida desaparecerán. Jesús no prometió que nuestro viaje estaría libre de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Pero sí prometió que estaría con nosotros en cada paso del camino, que cubriría nuestras necesidades y que nos daría una paz que trasciende nuestras circunstancias. Al vivir el momento, aprendemos a descansar con la seguridad de que Dios está presente en nuestras luchas, trabajando todas las cosas para nuestro bien. En la tranquilidad del momento presente, también comenzamos a reconocer el carácter sagrado del tiempo. Cada momento es una oportunidad para encontrarnos con Dios, escuchar su voz, experimentar su amor y crecer en nuestra relación con Él. El tiempo, en este sentido, se vuelve santo, no por cualquier cosa que hagamos, sino porque es un regalo de un Creador amoroso y eterno. Al vivir el momento, comenzamos a honrar el tiempo que Él nos ha dado, usándolo sabiamente y con gratitud. Entonces, mientras caminamos por la vida, recordemos la invitación de Jesús a vivir el momento. Que aprendamos a liberar nuestras preocupaciones sobre el futuro y a confiar en que Dios tiene todo bajo control. Que reconozcamos la belleza y la gracia que nos rodean en cada momento fugaz y que crezcamos en nuestra confianza de que, en todas las cosas, Dios está presente, es fiel y amoroso.
Hay una profundidad misteriosa dentro del acto de oración que tiene el poder de transformar, sanar y alinear el alma con el ritmo divino de la vida. En la vasta extensión de nuestra existencia, la oración se convierte en una puerta, un umbral que nos lleva a un reino donde el tiempo mismo parece ralentizarse y el ruido del mundo se desvanece en el silencio. A menudo nos encontramos enredados en la red de nuestros propios pensamientos, distracciones y preocupaciones, pero en ese espacio tranquilo al que nos atrae la oración, hay una invitación a algo más grande. Una conexión con Dios que trasciende los límites del mundo físico. Esto no es simplemente un acto de palabras o repetición. La oración es un encuentro profundo con lo divino, un medio para abrir nuestros corazones a la presencia de Dios en la quietud de nuestro ser. Jesús, en su ministerio terrenal, nos dio un poderoso ejemplo de esta conexión íntima a través de su propia vida de oración. A menudo se alejaba de las multitudes y buscaba lugares solitarios para comunicarse con su Padre. Esto no fue por un sentido de obligación, sino por un deseo profundo e inquebrantable de conectarse con la fuente de su fuerza, sabiduría y amor. Allí, en el tranquilo aislamiento de la oración, Jesús encontró renovación, claridad y paz. Fue en esos momentos que él pudo enfrentar las cargas abrumadoras de su misión, y desde esos lugares secretos de comunión, regresó al mundo con un enfoque y un propósito inquebrantables. En Mateo 6:6, Jesús nos invita a ese mismo espacio sagrado. Él dice, pero cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, entonces vuestro Padre, que ve lo que se hace en secreto, os recompensará. Estas palabras tienen un significado más profundo que un simple llamado a orar, son una invitación a un diálogo sagrado entre nosotros y el Creador. El acto de retirarnos al lugar secreto, lejos de las distracciones del mundo, crea un espacio íntimo donde podemos dejar de lado nuestras cargas, nuestras preocupaciones y nuestras distracciones. Es en esta soledad donde podemos escuchar la suave y apacible voz de Dios, que nos pronuncia palabras de vida, aliento y guía. Hay poder en esta sagrada soledad. En un mundo que exige interacción y compromiso constantes, es un acto revolucionario retirarse, aunque sea por un momento, a un lugar de rendición silenciosa. Es en este espacio escondido, lejos de los ojos de los demás, donde encontramos la paz profunda e inquebrantable de Dios. Allí, en la quietud, encontramos que Dios nos ve, realmente nos ve. Él conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón, los miedos no expresados y las oraciones silenciosas que aún no se han expresado. En el lugar secreto de la oración, ya no somos simplemente individuos que luchan contra la corriente de la vida, sino amados hijos del Creador, acercados por la tierna misericordia de Dios. ¿Pero qué significa orar? Orar es invitar a Dios a cada momento de nuestra vida, entregar nuestro propio entendimiento y deseos a la voluntad del Padre. No es un mero ritual ni un conjunto de palabras pronunciadas por obligación. La oración es un acto relacional, una conversación viva con aquel que nos conoce plenamente y nos ama sin medida. Es en la oración que alineamos nuestro corazón con la voluntad de Dios, abriéndonos a su dirección, su guía y su presencia. Orar es admitir nuestras propias limitaciones y reconocer nuestra dependencia de Dios. Es un acto de rendición, de dejar de lado nuestra necesidad de controlar el mundo que nos rodea y permitir que Dios tome la iniciativa. La oración es donde nuestras ansiedades, miedos y cargas encuentran liberación. En el acto de oración, descubrimos que ya no estamos solos en nuestras luchas. Cuando oramos, invitamos a la paz de Dios a entrar en nuestras vidas, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la presencia constante e inmutable de Dios.
A través de la oración experimentamos un intercambio divino, le damos a Dios nuestras ansiedades, nuestros problemas y nuestros miedos, y Él nos da su paz, su fuerza y su presencia. Es en estos momentos de comunión que recibimos el alimento espiritual que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida. Sin oración, podemos fácilmente sentirnos abrumados por el peso de nuestras circunstancias, pero cuando nos presentamos ante Dios, recordamos que Él es más grande que cualquier obstáculo que podamos enfrentar. El misterio de la oración reside no solo en la conexión íntima que crea entre nosotros y Dios, sino en la forma en que alinea nuestros corazones con su propósito divino. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo que se cumplan nuestros propios deseos, sino que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aquí es donde el poder de la oración se vuelve verdaderamente transformador. No se trata de someter la voluntad de Dios a la nuestra, sino de someter nuestra voluntad a la suya. Es en esta entrega que descubrimos la verdadera libertad, libertad de ansiedad, de control y de las limitaciones de nuestra propia comprensión. Cuando entregamos nuestros planes y nuestras expectativas a Dios, hacemos espacio para que se desarrolle su plan perfecto. Jesús mismo modeló esta entrega en sus oraciones. Incluso en los momentos más difíciles, cuando enfrentó el peso de la cruz, oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras son un profundo recordatorio de que la oración no se trata de presentar nuestros propios deseos a Dios, sino de buscar su voluntad, incluso cuando sea difícil o poco clara. Es en este acto de entrega que experimentamos la profundidad del amor y la fidelidad de Dios. Dios no nos deja en nuestra incertidumbre, Él nos encuentra en nuestra debilidad y nos guía con su sabiduría y gracia. Sin embargo, la oración no se trata solo de entrega. También es un medio de fuerza. En los momentos tranquilos de oración, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, recibimos la fuerza para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. La oración se convierte en una fuente de fortificación, una fuente de poder espiritual que nos prepara para resistir, perseverar y vencer. Es en la oración que recordamos que no estamos peleando esta batalla solos, que Dios mismo está con nosotros, caminando a nuestro lado en cada paso del camino. El poder de la oración también es evidente en la forma en que cambia nuestra perspectiva. Cuando el mundo que nos rodea parece caótico e incierto, la oración tiene la capacidad de cambiar nuestro enfoque. Abre nuestros ojos para ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas, permitiéndonos vislumbrar el plan mayor que Dios está desarrollando. A través de la oración, nuestros corazones se recalibran, nuestras mentes se renuevan y nuestras almas se anclan en su verdad eterna. Empezamos a ver nuestras luchas no como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento, transformación e intervención divina. Lo que alguna vez pareció un desafío insuperable ahora parece más pequeño a la luz de la inmensidad del poder y la soberanía de Dios. De esta manera, la oración se convierte no solo en una manera de comunicar nuestras necesidades, sino en una manera de alinearnos con los propósitos de Dios. Cambia nuestra perspectiva de lo temporal a lo eterno, ayudándonos a comprender que nuestras pruebas no son en vano. Son parte de una narrativa mucho más amplia que Dios está escribiendo, una narrativa llena de esperanza, redención y gracia. A través de la oración, recordamos que nuestro sufrimiento es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Incluso en medio del dolor, encontramos consuelo al saber que Él está con nosotros y que sus planes para nosotros son buenos. La oración, entonces, se convierte en una poderosa herramienta tanto para la curación como para la transformación. No solo nos acerca a Dios, sino que también cura nuestro quebrantamiento. Cuando entregamos nuestras heridas, nuestros miedos y nuestras cargas a Dios, Él nos sana de adentro hacia afuera. En la quietud de la oración, podemos liberarnos del peso de nuestro pasado, nuestros arrepentimientos y nuestra culpa,
y dar un paso hacia la libertad que proviene de ser plenamente conocidos y amados por Dios. Cuando oramos, participamos en un acto sagrado de confianza. Confiamos en que Dios nos escucha, que comprende nuestro dolor y que está trabajando activamente en nuestras vidas para nuestro bien. Es en la oración que experimentamos la profunda paz que proviene de saber que no estamos solos. Incluso cuando nuestras circunstancias no cambian inmediatamente, la oración nos permite descansar con la seguridad de que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. Al continuar en oración, no somos solo destinatarios de la gracia de Dios, también nos convertimos en conductos de su gracia para los demás. La oración abre nuestros corazones a la compasión, permitiéndonos interceder por los demás, elevarlos ante Dios y orar por su curación, paz y fortaleza. De esta manera, la oración se convierte en un ministerio, una manera de colaborar con Dios en su obra de redención. A través de la oración, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios, llevando su presencia y su paz a un mundo que necesita desesperadamente de ambas. Hay un misterio sagrado en la oración, un misterio que trasciende nuestro entendimiento pero que nos invita a participar de lo divino. Cuando oramos, entramos en el corazón de Dios, alineándonos con su voluntad, su propósito y su corazón para el mundo. Es en este espacio sagrado donde encontramos el verdadero descanso, la verdadera paz y la verdadera fuerza. Y a medida que continuamos orando, somos transformados, volvimos más como Cristo, reflejando su amor, su gracia y su poder a un mundo que lo necesita desesperadamente. El poder de la oración no se limita a nuestras propias vidas. Tiene la capacidad de cambiar el mundo que nos rodea, de traer sanación, transformación y restauración a un mundo quebrantado. Al orar, nos alineamos con la misión de Dios en la tierra, asociándonos con Él en la obra de reconciliación y renovación. Y en el proceso, experimentamos el profundo gozo y la plenitud que provienen de saber que somos colaboradores de Dios en su obra redentora. En última instancia, el poder de la oración no reside en las palabras que pronunciamos, sino en aquel a quien hablamos. Es en nuestra conexión con Dios donde se revela el verdadero poder de la oración. Al acercarnos a Él en oración, su presencia nos transforma, nos fortalece su poder y nos llena de su paz. Y a medida que continuamos orando, nos convertimos más plenamente en lo que Él nos ha creado para ser, vasos de su amor y su gracia, enviados al mundo para hacer una diferencia para su reino. Al final, la oración no es solo una práctica, es una forma de vida. Es una conversación continua con el Creador del universo, una invitación a una intimidad más profunda con aquel que nos ama incondicionalmente. A través de la oración descubrimos la plenitud de la presencia de Dios, la profundidad de su amor y el poder de su gracia. Y a medida que continuamos orando, nos acercamos cada vez más a Él y experimentamos la transformación que solo Él puede traer. Hay un poder silencioso en el acto de servir a los demás, una fuerza que desafía la lógica y, sin embargo, habla al núcleo mismo de nuestra existencia. En un mundo que a menudo equipara el éxito con el poder, la riqueza y la influencia, la noción de grandeza a través de la humildad parece casi una paradoja. Pero es esta paradoja la que encierra la clave para la verdadera paz y plenitud. La pregunta persiste, casi tácita, ¿podría ser que al entregarnos, en realidad nos encontremos a nosotros mismos? ¿Que al anteponer las necesidades de los demás a las nuestras, descubrimos una alegría que no se puede encontrar a través del interés propio? Jesús, en su ministerio terrenal, puso patas arriba la comprensión que el mundo tenía de la grandeza. Su vida fue un testimonio vivo de esta verdad. En el Evangelio de Marcos, él habla claramente, quien quiera ser el primero, debe ser el último y el servidor de todos, Marcos 9,35. Estas palabras,
pronunciadas en el contexto de un momento de disputa entre sus discípulos sobre quién sería el más grande, nos desafían a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el poder y el prestigio. Jesús, el Rey de Reyes, no tenía ningún deseo de grandeza. En cambio, eligió el camino de la humildad, sirviendo a los demás con un amor que no conocía límites. Es este ejemplo el que estamos invitados a seguir, no como una obligación, sino como una invitación divina a participar de algo más grande que nosotros mismos. Servir a los demás puede parecer, al principio, un ejercicio de autosacrificio, una vocación noble pero difícil que exige nuestro tiempo, energía y recursos. Pero cuando servimos, encontramos algo inesperado: paz. Es a través del servicio que las distracciones y ansiedades de la vida se dejan de lado y, en su lugar, algo profundo echa raíces: la alegría. Este gozo, sin embargo, no es del tipo fugaz que proviene de placeres temporales o posesiones materiales. Es un gozo profundo y duradero que fluye del conocimiento de que estamos cumpliendo nuestro propósito divino, que vivimos en alineación con el corazón de Dios. Hay algo misteriosamente sagrado en el acto de dar. Cuando nos centramos en las necesidades de los demás, apartamos la vista de nuestras propias preocupaciones, frustraciones y deseos. Al hacerlo, nos abrimos a un reino de sanación y paz que trasciende nuestra comprensión. Cuanto más damos de nosotros mismos, ya sea a través de tiempo, recursos o compasión, más experimentamos una especie de libertad. Es una libertad de las garras del egoísmo y de las búsquedas vacías que a menudo nos llevan por mal camino. Al servir a los demás, nos liberamos de la pesada carga del ensimismamiento y nos convertimos en conductos del amor de Dios, llevando luz a las vidas de quienes nos rodean. Al servir a los demás, también nos sentimos atraídos hacia una intimidad más profunda con Dios. La Biblia habla a menudo de servir como un acto de adoración, una manera de honrar a Dios a través de nuestras acciones. En Mateo 25:40, Jesús nos dice: todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. La misteriosa verdad implícita en estas palabras es que, al servir a los demás, en cierto sentido estamos sirviendo a Cristo mismo. Es una hermosa paradoja: a través de actos de bondad, compasión y servicio, no solo tocamos las vidas de aquellos a quienes servimos, sino que también profundizamos nuestra conexión con Dios. Nuestro servicio se convierte en una ofrenda, un incienso fragante que se eleva ante Dios, agradable a sus ojos. Esta verdad comienza a revelarse cuando nos damos cuenta de que nuestros actos de servicio no consisten simplemente en satisfacer las necesidades físicas o emocionales de los demás. Son parte de una historia mucho más amplia, una historia que involucra la redención del mundo. Cada acto de servicio es una parte pequeña, pero poderosa, del plan mayor de Dios. Cuando servimos, nos asociamos con Dios en su obra de restauración. Nos convertimos en agentes de cambio, marcando el comienzo de su reino de manera tangible. Cuanto más servimos, más participamos en el desarrollo de la voluntad divina de Dios en la tierra. Sin embargo, el camino del servicio no siempre es fácil. Hay momentos en los que sentimos que nuestros esfuerzos pasan desapercibidos o que el peso de servir a los demás se vuelve agobiante. Es en estos momentos que recordamos la fuerza que no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino de la gracia de Dios. Jesús, en su vida, modeló esto maravillosamente. Incluso cuando enfrentó la cruz, continuó sirviendo con humildad y amor, sin buscar nunca reconocimiento ni recompensa. Entendió que el verdadero servicio no se trata de elogios o aplausos, se trata de la fidelidad silenciosa y firme que refleja el corazón de Dios. Servir a los demás a menudo requiere que salgamos de nuestra zona de confort.
Nos llama a comprometernos con aquellos que pueden ser diferentes a nosotros, aquellos que tal vez no puedan pagarnos y aquellos que incluso pueden oponerse a nosotros. Pero es precisamente en estas situaciones donde encontramos las experiencias más profundas de crecimiento y transformación. Ante la adversidad, descubrimos que servir a los demás requiere no solo amor sino también perdón, paciencia y gracia. Estas son las cualidades que Dios desea cultivar en nosotros, y es a través del servicio que se nos da la oportunidad de encarnarlas. A medida que asumimos el papel de siervos, descubrimos que Dios no nos deja servir con nuestras propias fuerzas. Más bien, nos equipa con el poder del Espíritu Santo, quien nos capacita para servir con alegría, perseverancia y amor. Este empoderamiento divino asegura que no estemos solos en nuestro servicio, sino que Dios mismo esté obrando a través de nosotros. Nuestro servicio se convierte en un acto de asociación con lo divino, una unión del cielo y la tierra, mientras ofrecemos nuestras manos y corazones a la obra de Dios en el mundo. Hay un ritmo sagrado en el servicio a los demás, un flujo que refleja la naturaleza misma de Dios. Así como el amor de Dios fluye libremente hacia nosotros, también nuestro amor debe fluir libremente hacia los demás. Al servir a los demás, aprovechamos este flujo divino y nos convertimos en canales del amor y la gracia de Dios. Este ritmo, cuando se adopta, conduce a una vida de plenitud, una vida marcada no por la acumulación de riqueza o estatus, sino por la tranquila satisfacción que surge de saber que estamos viviendo de acuerdo con el diseño de Dios. Sin embargo, servir a los demás no se trata solo de los actos tangibles de bondad que brindamos. También se trata de la postura de nuestro corazón. El verdadero servicio nace no de la obligación o el deber, sino de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. Solo cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios por nosotros podemos servir a los demás con genuina compasión y humildad. Cuando comprendemos que somos receptores indignos de la gracia de Dios, nos vemos obligados a extender esa gracia a los demás. Este es el corazón del servicio, un corazón que late al ritmo del corazón de Dios. Mientras servimos, comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos. Comenzamos a reconocer el potencial divino en cada persona que encontramos, entendiendo que ellos también son amados hijos de Dios. Nuestros actos de servicio, entonces, se convierten en un reflejo de su amor, tocando vidas de maneras que a menudo no se ven pero se sienten profundamente. Hay una belleza tácita en esto, el dar silencioso y firme que no pide nada a cambio pero que produce transformación tanto en el que sirve como en el que es servido. En la quietud del servicio encontramos nuestra verdadera identidad, no en lo que logramos, sino en quienes nos estamos convirtiendo. Nos volvemos más como Cristo, menos preocupados por nuestro propio estatus y más en sintonía con las necesidades de los demás. Estamos formados como vasos de misericordia y gracia, instrumentos de paz en un mundo que necesita desesperadamente ambas. Cuanto más servimos, más crecemos en la comprensión de que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que son parte de algo mucho más grande, el plan eterno de amor, redención y restauración de Dios. Mientras recorremos este camino de servicio, a veces podemos sentirnos cansados. Las demandas del mundo y las necesidades de los demás pueden parecer infinitas, y podemos preguntarnos si nuestros esfuerzos realmente marcan una diferencia. Pero incluso en esos momentos, recordamos la naturaleza eterna de la obra de Dios. Nuestro servicio, por pequeño que parezca, es parte de un gran tapiz que está siendo tejido por la mano de Dios. Quizás nunca comprendamos completamente cómo nuestras acciones encajan en su plan divino, pero confiamos en que así es, porque Él es soberano y sus propósitos siempre son buenos. Al final, lo que más importa no es el resultado de nuestro servicio, sino el espíritu con el que servimos.
Es el corazón humilde y obediente que busca honrar a Dios amando a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Es la voluntad de dar la vida, incluso en la forma más pequeña, por el bien de los demás. Este es el camino hacia la verdadera grandeza, el camino que Jesús recorrió y que nos invita a seguir. Y a medida que lo recorremos, descubriremos que al servir a los demás, a cambio somos servidos, no con ganancias materiales, sino con la paz, el gozo y el amor que solo Dios puede dar. Hay un susurro en los rincones más profundos del alma humana que habla de una verdad eterna, una verdad que ha sido enterrada dentro de los confines del tiempo y el espacio, esperando el momento adecuado para ser revelada. Es una verdad que, cuando se capta, transforma la naturaleza misma de nuestra existencia y desvía nuestra mirada de lo fugaz y temporal a lo eterno e inmutable. Esta verdad se encuentra en la promesa de la resurrección, una promesa que resuena a través de los siglos, ofreciendo esperanza y paz a quienes se atreven a creer. En el centro de esta promesa está la figura de Jesucristo, quien es la puerta de entrada entre el mundo temporal que conocemos y la realidad eterna que se encuentra más allá. No habla simplemente de la resurrección como un acontecimiento lejano, algo que sucederá en el futuro. Más bien, él declara ser la resurrección y la vida. Sus palabras no son una declaración pasiva de acontecimientos futuros, son una declaración audaz y poderosa que remodela la comprensión de la vida, la muerte y todo lo demás. Jesús, en esta profunda revelación, ofrece una nueva perspectiva sobre la muerte, una que no termina en una finalidad sino que conduce a un nuevo comienzo, una existencia interminable en la presencia de Dios. Cuando él pronuncia estas palabras en Juan 11, 25-26, hay una autoridad tranquila pero innegable en su voz. Yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive creyendo en mí, no morirá jamás. Estas palabras no son solo una promesa para un futuro lejano, son una declaración de una realidad que trasciende las fronteras del tiempo. Al creer en Jesús, no solo se nos concede la esperanza de la vida después de la muerte, sino que también se nos invita a una relación que transforma el momento presente. En él encontramos una paz que va más allá del entendimiento, una paz que no teme a la muerte, sino que la abraza como la puerta de entrada a la vida eterna. Esta promesa de resurrección no es simplemente una esperanza futura, sino una realidad presente. Es fácil para la mente humana centrarse en la finalidad de la muerte, la frialdad de la tumba, la separación de los seres queridos, el fin de todas las cosas. Pero Jesús nos invita a mirar más allá del velo, para ver que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. La resurrección de Jesús mismo son las primicias, la garantía de lo que está por venir para todos los que creen. Su triunfo sobre la muerte es el ancla que asegura nuestra propia esperanza, ofreciéndonos una visión de lo que hay más allá de la tumba. En un mundo donde el sufrimiento y la pérdida a menudo parecen tener la ventaja, la esperanza de la resurrección ofrece un cambio radical de perspectiva. Nos recuerda que la vida no se define por sus luchas temporales, sus fugaces momentos de dolor o el final inevitable que nos espera a todos. Más bien, la vida se define por la promesa eterna del amor de Dios, un amor que vence la muerte y transforma cada momento de nuestra existencia. La resurrección es la promesa de que nada en esta vida es en vano, que cada acto de amor, cada momento de servicio y cada lágrima derramada de dolor es redimido a la luz de la eternidad. La resurrección es un misterio que nos atrae hacia lo desconocido, llamándonos a confiar en un futuro que no podemos comprender plenamente con nuestra comprensión limitada. Es un misterio que nos promete paz, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque sabemos que nos sostiene un amor que es más grande que cualquier cosa que podamos experimentar en este mundo. Ante la muerte, recibimos el máximo consuelo, no la ausencia de dolor,
sino la seguridad de que el dolor no es la última palabra. La resurrección nos dice que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que no se puede apagar. Incluso en lo más profundo del dolor, existe la esperanza de una nueva vida. Esta esperanza de resurrección no es una esperanza que se logra fácilmente. Es una esperanza que requiere fe, la voluntad de ir más allá de lo familiar y lo cómodo hacia un reino donde las fronteras del tiempo y el espacio ya no prevalecen. Es una esperanza que nos llama a vivir de manera diferente el presente, a vivir como si la muerte no fuera el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la historia eterna del amor redentor de Dios. Es una esperanza que nos desafía a ver el mundo con otros ojos, ojos que entiendan que esta vida no es más que un momento frente a la eternidad que nos espera. Cuando abrazamos la esperanza de la resurrección, no estamos simplemente esperando algún evento futuro lejano. Estamos llamados a vivir hoy a la luz de esa esperanza. Estamos llamados a vivir con el entendimiento de que nuestras vidas no son nuestras, que somos parte de una narrativa mayor, una narrativa que se extiende desde el principio de los tiempos hasta la plenitud del reino de Dios. La resurrección nos llama a vivir con propósito, a vivir con esperanza, a vivir con el conocimiento de que estamos seguros en el amor de Dios, sin importar lo que suceda en esta vida. Esta esperanza de resurrección también nos llama a mirar la muerte a través de una lente diferente. Mientras que el mundo ve la muerte como una tragedia, algo que debe temerse y evitarse a toda costa, el creyente en Cristo está invitado a verla como una puerta, un umbral que conduce a algo mucho más grande. La muerte ya no es un final terrible, sino un paso a la vida eterna. Es una transición, una transformación, donde las luchas temporales de este mundo dan paso al gozo y la paz eterna que se encuentran en la presencia de Dios. En el misterio de la resurrección hay una paz profunda que se apodera del alma. Esta paz no es la ausencia de tristeza, sino la presencia de una esperanza profunda y duradera que no puede ser sacudida por las tormentas de la vida. Es una paz que proviene de saber que pase lo que pase, estamos seguros en el amor de Dios. Es una paz que trasciende el entendimiento, una paz que protege nuestros corazones y mentes mientras navegamos por las pruebas y desafíos de este mundo. Ante la pérdida, se nos recuerda que no nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza, sino como aquellos que saben que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida nueva y gloriosa. La esperanza de la resurrección no es simplemente un concepto teológico o una promesa lejana para el futuro. La resurrección es la clave para comprender nuestro verdadero propósito e identidad, y es el fundamento de nuestra esperanza para toda la eternidad. El camino hacia la paz interior no se encuentra en el éxito, la riqueza o los logros mundanos. Se encuentra en seguir las enseñanzas de Jesús, las lecciones de humildad, perdón, confianza, amor, entrega, oración y servicio. Al abrazar estas lecciones, comenzamos a experimentar la paz profunda y duradera que ofrece Jesús, una paz que trasciende las circunstancias y protege nuestros corazones y mentes. El camino hacia la paz no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, podemos encontrar descanso para nuestras almas y una paz que dure para siempre.